Y aquí seguimos con su fórmula antinovelas. Arribamos al cuarto bloque y este es uno especial que pudimos coordinar de último minuto porque obviamente necesitábamos a los economonstruos para comentar el discurso del presidente Luis Abinader, que de verdad yo pienso que fue una bocanada de oxígeno, sobre todo para la clase media. Aquí con nosotros Liliana Curi y José Alfredo Guerrero. Bueno, está el 80% del pleno aquí y de verdad que estamos bien artillados. El macroeconomista y el libertario. ¿Con quién arrancamos? Díganme a ver. Con José Alfredo. Como no vino el martes. José Alfredo. Vamos a analizar el discurso del presidente Abinader bajo, digamos, dos ópticas, la política y, por supuesto, la económica, que es fundamental. Empecemos por la política y dime tu percepción del discurso, los puntos que más te llamaron la atención. Bueno, para mí fue un buen discurso. El presidente demuestra con esto una capacidad de diálogo y de apertura a la población que hay que valorarla. No tenemos un presidente testarudo que simplemente mandó su proyecto al Congreso y que bueno, esto es, y discútalo y vamos a ver. No. Porque fíjate, cuando él hace la primera locución, él dice, bueno, está el proyecto, discútalo. Yo pensé que se iba a discutir entonces todo el paquete tributario en el Congreso, o sea que el escenario iba a ser las vistas públicas. Pero aparentemente no, o sea, se le dio un segundo vistazo al asunto y se retira el proyecto, porque eliminar toda la parte impositiva requiere traer el proyecto nuevamente al gabinete y entonces hacer los ajustes necesarios. No era el momento de hacer ninguna reforma impositiva de esa manera, eso no es así. Las reformas impositivas se hacen como los censos, cada 10 años, no se hacen como huracanes que vienen todos los años. Porque si usted tiene una empresa, usted tiene que contar con un esquema tributario en el que usted haga su cálculo económico y haga sus proyecciones. Entonces, no es verdad que el presupuesto se puede cambiar. Me faltan tanto, vamos a poner este impuesto. Me falta aquello, voy a hacer esto. El mismo viceministro de presupuesto dijo que no tenía calidad moral de criticarlo porque se hizo en algún momento ese tipo de modificaciones, pero él mismo en esa declaración dice que nunca en la magnitud que se estaba haciendo. Realmente se quiso pasar un paquete impositivo y la gente no le gustó, o sea, no le gustó a la persona, porque mira, la parte de endeudamiento no hay problema. El gobierno salió, dijo que es la más grande que han tenido, etcétera, y eso no afecta tanto a la población, porque sí, se necesita el endeudamiento, pero entonces tú querés pasar un combo deuda y impuestos, no señor, o sea, no se pudo, y esa capacidad de decir no, vamos a discutirlo, vamos para atrás, vamos a ver, es fantástico. Retractarse es de sabios, o sea, cambiar de opinión es de sabios, es muy importante. Pero lógico, o sea, eso hay que darle punto ahí. Y esto no es un tema de popularidad, porque mira, en redes sociales yo he visto mucha gente con autocomplacencia, como que, oye, sí, nos escuchó y eso. Eso está bien, pero a quienes se escuchan en las redes y en los programas y en todos lados, son gente que tiene discernimiento. Esto no es un asunto de que, déjame pasar una frecuencia y entonces decir, el 80% de las redes dijo que sí, el 20% que no. Yo no creo que es así, porque las redes se llenan de muchas personas estúpidas que simplemente lo que dicen es insulto y entonces o insulto o lisonjas. Pero ese tipo de gente que lo que vaya a decir cosas de esa naturaleza, para mí no se tiene en cuenta. Y eso es muy positivo, porque no es un tema de, un 50 sí, un 50 no, un 60 sí, 60 no. Yo creo que yo vi muchos comentarios de gente importante, interesante en las redes, y para mí eso es lo que el gobierno dijo, bueno, pero vamos a ver qué pasa. Activo, José Alfredo, porque no es nada más los nombres sonoros, es también, oye, el ciudadano de a común, de a pie o del carrito. Señores, la gente no aguanta más impuestos. Claro.
hay forma. Héctor, entonces tú nos comentabas en tu última locución, de verdad, tus inquietudes, y de hecho has dado varias recomendaciones que yo he visto que en la prensa y en muchos aspectos han tenido eco, porque siento que le dedicaste mucho tiempo a pensar qué recomendar al gobierno ante una situación tan difícil como esta. Cuéntame cómo lo recibiste ese discurso del presidente Abinader. Mira, yo creo, Lili, que fue un muy buen discurso. Y tú lo puedes, las redes sociales te deja ver un microcosmo de cómo la gente lo percibió el discurso del presidente. Se le ha criticado que da a entender de que se le tumbó el brazo, como si fuera tumbando brazos. Pero en realidad la gente, hay unos tweets que yo vi de tanto del doctor Pedro Idreña como de Emmanuel Esquea Guerrero, que dicen mucho de lo que piensa la gente, de que el presidente se vio en ese discurso como un hombre humilde, que escucha el deseo del pueblo, como dice el Deuteronomio, escucha a Israel. Pero ¿qué quiere decir Dios cuando habla de escuchar? Es que tú tienes que poner tu oído atento, saber lo que está pasando, y él escuchó eso. Entonces, yo creo que es un triunfo para él el haber dado reversa en lo del presupuesto. Se le ha criticado también porque dicen que su equipo económico no sabía lo que estaba haciendo. Y yo creo que en ese sentido el presidente quizás debe ser un poco más cuidadoso la próxima vez, porque lo pusieron a ahogar en un vaso de agua. Y debió haber examinado, él es que tiene el pulso político del país. Y primero debió haber visto cuáles son las repercusiones políticas de esa propuesta de presupuesto que él le hacía a la nación. ¿Sabes qué, Héctor? Yo he oído el dicho y me gusta que cuando una pata saca tiempo, ya bueno, ya no es pata, ya no es una metida de pata. Me parece que de verdad que los líderes de hoy en día tienen que ser más flexibles y también humildes, como ustedes han señalado, en función de que, bueno, me confundí, me equivoqué, no vi todas las aristas del tema, todo el impacto en su real magnitud, y sí, los escucho y cambio de opinión, y sobre todo les garantizo una respuesta que nos permita seguir en armonía. Él habló de un gran desafío económico, y la verdad es que está hablando muy en serio, es así. Han habido fuentes, y he visto, que critican el hecho de que no hablemos tan abiertamente de nuestros desafíos económicos, porque nos puede traer una mala imagen internacional en momentos tan cruciales. Pero al fin y al cabo, cuando la honestidad ha sobrado, cuando la honestidad de verdad no ha sido una buena herramienta a largo plazo que nos interesa a todos. ¿Qué dice José Alfredo? Bien, sí, hay que ser sincero, pero también hay que ver lo que se dice, porque y creo que lo comentábamos la semana pasada, que hablar de un país quebrado no es posible. Porque un país quebrado, en primer lugar, no levanta bonos soberanos en el mercado de capitales, ni tampoco presenta un presupuesto con esas estimaciones de ingresos en la población. El presupuesto es un flujo de efectivo. El que está quebrado es una empresa que, por ejemplo, tiene un patrimonio negativo, que lo que tienen los accionistas en su poder no da para pagar deudas, incluso si le suman a los activos. Entonces, no es el caso del país, porque los países no quiebran. No hay una contabilidad patrimonial del Estado Dominicano. No tenemos la valoración de las tierras, de la maquinaria, de todo lo que tiene, para decir, mira, tenemos una situación tan grave que estamos quebrados. Entonces, en un presidente eso no debe ser. Pero sí veo las intenciones de encaminar y de escuchar. Ahí coincido totalmente con Héctor. Tenemos que esperar el próximo año y ver cómo se va a lograr ese matrimonio trial, como yo le llamo, a la combinación de ingresos, gasto y deuda. El gasto no da para todo, no se puede grabar siempre, no puedo tomar dinero prestado de más. O sea, tenemos que llegar a un equilibrio que tenga el mayor consenso. A nadie le gusta pagar impuestos, ojalá la tasa fuera 0%, pero tenemos mucho camino para reducir exenciones, subvenciones. Es lo mismo que él prometió en campaña, se puede bajar impuestos. Y la parte del gasto,
y la parte del gasto, perdón. Perdona, José Alfredo, el mismo tema de la asignación a los partidos políticos, porque nos falta 4 años por una próxima elección. O sea, falta mucho para volver a bregar con elecciones. Por favor, vamos a ahorrar. Bueno, pero ya eso es un asunto. Lo que pasa con eso es que si tú le quitas entonces el financiamiento a los partidos, se lo van a dar los narcos. Y una de las cosas que lo que se hizo con eso fue tratar de darle ese fundamento. No tenemos partidos políticos ni organizaciones como universidades que dependan mucho de donaciones. Nos falta mucho para eso. Yo prefiero que le den ese dinero a los partidos del presupuesto, que entonces vengan de fuentes malavidas. Pero hay tema para avanzar. Sí, eso da cabida a hacerle un corte por el 50%. Ah, no, claro, o sea, no, ahí estoy contigo, o sea, es de todo un chin, un 20% aquí, allá. Cuenta, Mira, Héctor, quería que Héctor me comentara, porque la verdad que recibimos, Héctor, tu información de tu última intervención con mucha pasión y nos gustó mucho y de verdad tuvimos mucho eco de tus criterios. ¿Cuáles son esas recomendaciones desde el punto de vista económico, obviamente, que tú entiendes que son, digamos, permisibles, que son posibles, vamos a decirlo así, y que son recomendables desde el punto de vista de nuestra realidad para empezar a encauzar este barco con un mejor rumbo y conseguir el dinero que se necesita? Mira, como he dicho muchas veces aquí, no es tiempo de impuestos por la crisis económica que vivimos. Y en relación a lo que comentaba anteriormente José Alfredo, creo que él tiene razón en el sentido de que este no es un país en quiebra. Lo que el presidente debe, dentro de su estrategia comunicacional, es comunicar lo que está pasando todos los países del mundo, una crisis como resultado del COVID-19 y también el combate, si él quiere, a la corrupción, que es algo que la clase media dominicana está interesada en que se resuelva. Que hay mucho dinero, si estamos hablando de la perspectiva económica, en corrupción se fue un dinero. Exactamente. Entonces, vi que el ministro de Economía y Planificación había hablado de que se iban a examinar todas las exenciones. Mire, yo creo que la clase media principalmente debe tener mucho cuidado con esto y debe distinguir entre exenciones y lo que yo le llamo incentivos tributarios. Incentivos tributarios son incentivos a la empresa. Por ejemplo, no cobrarle impuesto a los hoteles o al sector manufacturero o a la ONG o a lo que sea. Pero la población tiene que tener en cuenta que hay muchas exenciones tributarias que lo afectarían directamente. Uno de ellos es el gravar el sueldo 13. Eso era como una exención. También la exención de 416,000 pesos que se le da a todo contribuyente en el país. Y principalmente las exenciones de ITEVI a la medicina y a los alimentos. Eso se consume una gran parte del presupuesto nacional. Cuando la reforma tributaria del 90-92, lo que se hizo fue que se eliminaron todos los incentivos fiscales, los incentivos a la empresa, a las empresas manufactureras, la ley 299. Y, por ejemplo, aquí se podría lo de la ley de cine y todos esos paraísos fiscales que han ido construyendo tanto los gobiernos del PLD como del PRD. Es decir, esa matemática, digamos, de cuánto deja y cuánto, digamos, quita. O sea, porque la ley de cine ha sido muy debatida, pero hay muchísimas fuentes que señalan que al final está un impacto realmente positivo en la economía. Habría que sacar esa matemática, digamos. No. Una cosa, o sea, no es de anticine. Pero no entiendo. O sea, todos los negocios pequeños aquí, Lili, tienen que emprender sus negocios pagando sus tributos. Porque en los cines, en todas partes del mundo, también hay muchas partes del mundo que le dan incentivos. Bueno, eso es un problema de ellos. Pero aquí las leyes fiscales también te dan, si tú quieres invertir en cine, le dan un loss carry forward. Es decir, que si tú experimentas
una pérdida este año tú la puedes cargar a impuestos futuros o deducir. Mientras tanto, a la pobre clase media le meten aquí en el cocote, perdón, el anticipo. Señores, por favor, de verdad, no me llorar, que lloro. Ahí es que está el secreto, ahí está el problema, que la gente a veces no se da cuenta. Cuando dan incentivos tributarios, básicamente el Estado va a buscar la manera de compensarlo de otra manera, y es poniendo el impuesto a la clase media. Sí, siempre hemos sido, de verdad, la víctima de este asunto, de este drama, de verdad, la víctima es la clase media. Es realista, digamos, tener expectativas de que a través de vamos a decir, de estos mecanismos de ajusticiar a las personas que cometieron actos corruptivos, recuperar ese dinero. Es realista realmente que podamos recuperar dinero de la corrupción. En el 2070. Eso tiene más para mí un valor significativo de que no se van a hacer las cosas, pero judicializar ese tipo de... Bueno, ahí tenemos Odebrecht. ¿Qué tiempo llevamos con Odebrecht? 4 años. O sea, la justicia aquí es muy lenta. Entonces, esos son procesos que durarían años, pero por lo menos hay que iniciarlos, pero no con la expectativa de conseguir patrimonio, sí de revelarlo, porque una de las cosas, Félix Bautista no fue preso, pero por lo menos el juicio reveló dónde estaban todas sus, la forma de él de enriquecerse, que están ahí. Y eso es lo que hay que hacer, por lo menos, o sea, que la gente sepa que le tienen en la mira, pero poner una expectativa de que yo voy a recuperar eso y cuadrar el presupuesto, yo no lo veo, porque son demasiados subterfugios, contrato en nombre de tercero, contra contrato. Por cobrar. Eso es, ya tú sabes, eso sería el costo de perseguir eso, tal vez sea mayor que lo que tú puedas recuperar. Aún así, sí siento que el pueblo dominicano y la clase media, que es tan protagónica hoy en día, necesita sentirse de verdad que... No, yo estoy de acuerdo. No, yo estoy de acuerdo, perdón, que se inicien los procesos y hay que hacerlo. Lo que no veo es que se está vendiendo como que yo puedo recuperar todo eso, porque eso es lo que yo veo como difícil. Héctor, partiendo del discurso del presidente Abinader, que yo sé que a mucha gente lo dejó satisfecho desde el punto de vista que lo sentimos honesto, transparente, muy directo, el hecho es que estamos en quiebra, o sea, es un país que está en una situación caótica, económicamente hablando. Él ni siquiera, se refirió al ambiente sanitario, porque de verdad dijo, déjame hablar ya, además, que vamos a concentrarnos en el tema económico. Y de verdad que vemos una situación económica muy, muy fuerte y en un proceso acumulativo que por demás, obviamente, se hace cada vez la bola de nieve más grande. ¿Qué perspectiva podemos tener entonces para este nuevo año que comienza, el 2021, incluso el cierre de año? Mira, Lili, yo creo que el presidente pecó de conservador. Él pudo resolver el problema que enfrentaba de la oposición con los impuestos. Y yo lo veo eso muy válido, pero él debió haber pecado del lado de mayores magnitudes. Y el foco de él debió haber sido, y lo que él le debió haber pedido a su equipo económico, ¿cuál es la brecha de producción? ¿Cuál es el potencial de crecimiento de la producción y el empleo de la economía? ¿Y en qué situación estamos ahora? ¿Y qué nivel de gasto público yo voy a necesitar para acercarme al potencial de la economía? Porque, y por eso, esa es una de las razones por la cual yo he estado propugnando la fórmula esa de aumentar el gasto público sin aumentar la deuda interna. Y hay varios factores de lo que es de esta deuda interna. La deuda interna es deuda que nosotros nos debemos a nosotros mismos. Y se controla. Héctor, nos quedan 30 segundos y vamos a cerrar contigo. Pero esa deuda se controla porque es adentro, es aquí. Entonces, él debió haber pensado, bueno, yo voy a apropiar recursos para aumentar el gasto e impulsar la economía. Y lo otro, para dejarle tiempo a José Alfredo, es también tener recursos para enfrentar cualquier eventualidad de rebrote del COVID y también ayudar a la población, que
que está desempleada. Entonces yo estoy en contra de que él descontinúe a partir de diciembre los programas que estableció el anterior gobierno, que le cambie el nombre, pero que los mantenga si es necesario. El problema es el dinerito, pero ya tenemos tema para el martes porque se nos acabó el tiempo del viernes. Señores, teníamos que cerrar con los economontros analizando este discurso tan sentido, importante del presidente Abinader. Gracias a ambos, nos despedimos por cuestiones de tiempo, pero el martes lo que quedó, ustedes lo completan. Ya lo saben, que la gente lo está esperando. Y a ustedes, amigos, bye, bye. Feliz fin de semana. Vamos a quitarnos todo este estrés de los economontros, suelten eso y cojan aire. Que nada, que seguimos viviendo, que es lo importante. Bye, bye. Muy amables a los dos. Bye. Bye, amigos. Gracias por la sintonía.